Muy buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la escuela dominical para el día de hoy. Pero antes de ir a la palabra, vamos a juntos a orar a Dios para que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, capacidad para poder también hablar de la palabra de Él y también poder que el que está escuchando también pueda recibirla en su corazón. Padre eterno, en este día te damos gracias en primer lugar por la vida, la salud que nos da, Señor, y el privilegio grande de ser llamado hijo suyo. Padre eterno, cuando estamos frente a su palabra, queremos recibirla con alegría, con gozo, dispuesto para poder también retenerla y también ponerla por obra, Señor. Danos, Señor, en este día, Señor, esa capacidad, Señor, de poder retenerla, como también, Señor, el que está hablando de ella, tú, Señor, hables por mis labios, Padre. Gracias, Señor, te doy en este día, en esta mañana. Bendice a la iglesia, Señor, y cualquier persona que pueda estar escuchando esta tu palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos estado en estos últimos días, hemos estado hablando del libro de Gálatas. Y ya estamos terminando con esta última lección que vamos a dar hoy día, que justamente está ubicada en el último capítulo de Gálatas 6, y todo del versículo 18 está concentrada la palabra en todo lo que es el capítulo, pero vamos a leer solamente algunos versículos. La lección de hoy día se titula Instrucciones para la vida cristiana. Instrucciones para la vida cristiana. Y la verdad central de la escuela, de su enseñanza, dice: los cristianos somos llamados a vivir para Dios y mostrar su bondad. Leemos, hermanos, del versículo 14 al 17. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El texto áureo está en versículo 9. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que Dios añada bendición a esta lectura de su palabra. Bien, estimados hermanos, hoy día estamos terminando, como ya decía, esta serie de lecciones donde habla el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a los Gálatas. Los Gálatas, ya se dio una introducción, era un pueblo que había recibido el Evangelio, pero allí los judaístas, ¿no es cierto?, los entendidos de la ley, doctores de la ley, todos los que practicaban el judaísmo, estaban basados en la ley de Moisés. Y a estos Gálatas que habían recibido a Cristo en su vida, estaban obligándolos a circuncidarse, que era una ordenanza, ¿no es cierto?, de la ley de Dios, ya que había sido entregado ahí en su tiempo al pueblo de Israel, y que si no se circuncidaba, decían de que ellos no estaban a cuenta con Dios, no estaban bien con Dios, y que también iban a ser perseguidos. Entonces Pablo, frente a todo esto, viene ya diciéndole, ¿no es cierto?, que la salvación es por gracia, por medio de la fe de Jesucristo, y que la circuncisión y la incircuncisión no vale, sino que lo que vale aquí es una nueva vida en Cristo. Pero antes de eso, quiero, estimados hermanos, hablar de la primera parte, ¿no es cierto?, que habla
Pablo allí a los Gálatas. Hoy día habla la palabra a la iglesia. Por lo tanto, la palabra es para edificación de la iglesia, de mi vida. Y en su primera parte, ¿no es cierto?, habla de cómo sobrellevar los unos las cargas de los otros. En la segunda parte habla de perseverar en hacer buenas obras. Perseverar en Dios haciendo ¿qué? Buenas obras. Y la última parte, ya de lo que ya hacía presente, de la referencia que hace este apóstol, ¿no es cierto?, gran apóstol Pablo a la iglesia, de lo que él había sufrido por la causa de Cristo, y él defendía, ¿no es cierto?, que solamente en Jesucristo había salvación. Bien, restauración. El primer versículo que hace mención aquí la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, hace referencia a alguien que ya no está como antes. Recibió a Cristo, pero en su caminar le falló a Dios. Cayó en alguna falta, algún pecado, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo que dice que a eso restaurarle. Vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son espirituales? Los que han rendido la vida a Cristo, los que han cultivado su vida en Cristo, los que han madurado en madurez espiritual. Cuando hablamos de la madurez espiritual, son aquellos que tienen la capacidad, tienen la sabiduría para poder hablar, para poder aconsejar, restaurar a aquel que está caído. Restaurar es volver a, ¿no es cierto?, a hacerlo nuevo. Es como cuando el objeto, ¿no es cierto?, ya usted dice, esto se me rompió este objeto, lo voy a llevar a que me lo hagan o me lo arreglen. Bueno, ¿dónde va usted? Aquella persona que es entendida en la materia, aquel profesional, ¿no es cierto?, aquel que sabe, que tiene la capacidad, que tiene la sabiduría, el entendimiento. Es lo mismo en el plano espiritual. Aquel que es espiritual, dice la palabra, aquel que es sabio, aquel que, ¿no es cierto?, pero tiene una cualidad importante que es el fruto del Espíritu. Dice aquí, restaurarlo con versículo 1, con mansedumbre. Con mansedumbre. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. La mansedumbre. Ayer, en la otra, el domingo pasado, veíamos cuáles eran los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. La mansedumbre es el fruto, ¿no es cierto?, del Espíritu. De manera, estimados hermanos, que estamos llamados a restaurar con mansedumbre, paz, ¿no es cierto?, y poder también sobrellevar y ayudarlo a caminar de nuevo. Porque así es. Usted tiene que ponerse allí del lado de él y caminar, ayudarlo, ¿no es cierto?, restaurado, y también ayudarlo a nuevamente a levantarse y a entender y a orar por él. También habla en el versículo 2 de sobrellevar las cargas, ¿no es cierto?, de los unos, las cargas de los otros. Mire qué importante esto. En la vida muchas veces, y esto en el ejemplo diario, a veces cuando los más adultos vamos caminando con algún peso, ¿no es cierto?, y va un niño, ¿no es cierto?, y podemos decirle niño o hijo, como padre muchas veces nos ha tocado de ayudarle a llevar la mochila, el peso que lleva, ¿no es cierto? Eso es ayudar a llevar la carga. Muchas veces en el caminar del cristiano también la carga se hace pesada. Pero ¿sabe usted? Aquí Jesús dice, echa sobre mí tu carga. El Salmo 55, 2 por ahí dice, ¿no es cierto?, habla de eso. Echar la carga sobre Jehová y Él la sustentará. En Mateo también habla allí de que Dios se ofrece para llevar nuestras cargas. Mire que Dios es bueno. ¿Qué más nosotros? Nosotros, si Dios nos lleva a llevar nuestras cargas, como nosotros también, ¿no es cierto?, siendo hermanos en Cristo. Allí en la iglesia encontramos muchos hermanos que a veces la carga se hace pesada, porque así es. No es fácil la vida, pero sí, para eso está el cristiano, ¿no es cierto?, el hombre sabio, el hombre con sabiduría, entendimiento de Dios puede hacerlo. Así que a eso nos ha llamado Dios,
a restaurar, a sobrellevar la carga de los otros también en algún momento. Y en el versículo 3 dice, habla de la honestidad. Ser honesto, no engañarse a sí mismo. ¿A quién podemos engañar? Al hombre, sí. Podemos engañar a nuestro hermano oficial, nuestro hermano guía, nuestro pastor. Pero a Dios no lo podemos engañar. Porque Dios está mirando, dice que el ojo de Jehová está sobre los justos. Y allí está Dios. De manera, ¿a quién podemos engañar? A nadie. Sino que Dios siempre nos va a estar mirando. Versículo 4 habla también de someter a prueba nuestra obra. Nuestra obra, lo que usted está haciendo. ¿Será aprobado? ¿No será aprobado? ¿Cómo lo estaré haciendo? Dios me está mirando. Y todo hacerlo como para Dios. Lo que usted haga, tiene que hacerlo como para Dios, para que su obra sea aprobada. Timoteo ahí habla, ¿no es cierto? El apóstol Pablo también le decía a Timoteo, preséntate como Dios, como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Que no tiene nada de qué avergonzarse o de qué decir. Pero siempre hay algo, porque no somos perfectos. De manera que tenemos que buscar, hermano, la forma de poder servir a Dios como aquí la palabra nos enseña. ¿No es cierto? En el versículo 6 habla de hacer partícipe en toda buena obra al que lo instruye. Mire, qué importante es esto. Hacer partícipe de la bendición que Dios le da a usted con aquellos también que nos instruyen, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros hermanos, nuestros guías. La bendición, tienen que compartirla. Allí en Hechos tenemos el ejemplo mayor cuando dice que cuando los apóstoles se reunían en las mesas y todos compartían el pan. Y todos traían incluso ahí, dice, y lo compartían. Eso es lo que quiere Dios. Cuanto más hoy día, cuando hay necesidad, estos tiempos que estamos viviendo, ¿hay necesidad? Sí, hay necesidad. Tengo que tener yo entonces esa madurez espiritual para darme cuenta que, hermano, ¿quién está pasando la necesidad? Y tengo que cubrirla. A eso me ha llamado Dios, a hacer esta obra. Más adelante me habla de la siembra, acuérdense. Lo que siembra, segarás. Si usted siembra cosas bien, en el espíritu va a cosechar cosas espirituales. Bueno, eso es lo espiritual. Pero usted lo que siembra, segará. Así que Dios nos ayude en esta mañana para poder entender esta primera parte. Todo lo que el hombre sembrare, dice, segará. Si siembra para la carne, sembrará o segará corrupción. La carne es corrupta. ¿Qué nos puede traer la carne? ¿No es cierto? Solamente corrupción. Sin embargo, el que siembra para el espíritu va a traer vida eterna. Eso es lo único que nos va a llevar a la vida eterna. Siembra en el espíritu. Y aquí llegamos al versículo 9, cuando dice que no nos cansemos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. Dios, el que nos da la fuerza, nos ayuda a llevar la carga y no te podemos desmayar, porque a su tiempo vamos a segar. ¿Qué vamos a segar? Vida eterna. Pero mientras estemos aquí, dice que también vamos a cosechar, porque todo Dios lo provee. De manera que preocupémonos, hermanos, de no desmayar y seguir sembrando. La palabra de Dios también nos habla allí de que dice, irán llorando, irán sembrando, irán llorando. Gloria a Dios. Pero con regocijo segarán. A su tiempo segaremos. Estimados hermanos, no importa lo que pasemos. No importa la aflicción, no importa la angustia. No importa el tiempo que estamos viviendo, pero un día segaremos. Si no desmayamos. Esa es la palabra que hoy día nos alienta. Ahora vamos a pasar a la última parte
donde el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, finaliza allí enfrentando a los judaístas. También habló de sus marcas, las marcas por la obra de que había hecho, aquellas marcas que le llevaba en él, como un esclavo, dice, las marcas de Jesucristo. Él dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en el Espíritu. Eso decía Pablo. ¿Lo puede decir usted también? Más no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dios nos ayude. Pero aquí quiero leer una parte cuando el apóstol Pablo se enfrenta, ¿no es cierto?, ya a defender la causa de Jesucristo y a estos legalistas. Concluye entonces en esta carta enfrentando a aquellos religiosos de la época, donde obligaban a los gálatas que habían recibido a Cristo en su vida, ¿no es cierto?, a circuncidarse, porque si no lo hacían, no estaban bien con Dios, y también iban a ser perseguidos por la cruz de Cristo. La circuncisión ni la incircuncisión no sirve, dijo Pablo. No vale, sino que lo que vale, una nueva vida en Cristo, una nueva creación. La ley no justifica al pecador ni tampoco santifica al creyente. Allí lo encontramos en Gálatas 2:16. Mas por la gracia somos salvos. Eso es para que nadie se gloríe. En Efesios 2:8 dice. Jesús es el único camino al Padre, sin lugar a duda. Cristo por su gracia y no por la ley dada a Moisés. De manera que a través de Jesucristo somos justificados. Por la muerte de Jesús somos justificados. El justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Hoy los creyentes caminamos en la ley de Cristo. Y ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, sino que todos somos unos en Cristo. También habla de una bendición para aquellos que somos del pueblo de Israel, del nuevo Israel. Dice que hay una bendición para los que andan en la verdad de Dios. En la verdad de Dios. Entienda bien. Pasamos a ser este pueblo del cual habla Pablo, Israel de Dios. El apóstol Pablo había abandonado el judaísmo siendo él un judío. O sea, sus costumbres, su religiosidad. En Gálatas 3:11 y 12 dice el apóstol. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Lo puede decir usted también? ¿Lo podré decir yo? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque estoy juntamente con Él crucificado. Para terminar, los últimos versículos, el apóstol Pablo, también habló de las marcas que llevaba en su cuerpo. Así como aquel esclavo, ¿no es cierto?, que tiene la marca de su dueño, así también él hacía referencia, ¿no es cierto?, al sufrimiento, a lo que haya pasado por la causa de Jesucristo. ¿Qué ha pasado usted? ¿Qué ha pasado yo? Nada es incomparable a lo que pasó primero nuestro Dios y el apóstol Pablo de su referencia. Dice que él lo apedrearon, lo encarcelaron, se enfrentó a ladrones, lo azotaron por la causa de Jesucristo. Mire, él llevaba las marcas de Jesucristo. Por eso quiero concluir diciendo, para terminar, la reflexión de la cartilla. Y con esto terminamos el libro de Gálatas. Dice, referente a la ley, la observancia de la ley nunca fue la manera que Dios determinó para la justificación del hombre y la mujer. Solo la gracia de Dios que nos justifica al expresar nuestra fe en Cristo.
seamos judíos o gentiles. Por eso aquí en Gálatas 3:28, ya lo que ya hemos dicho, el apóstol Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos somos unos en Cristo. Amén. Que Dios bendiga esta su palabra. Oramos a la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, por esta enseñanza que en esta mañana nos ha hablado. Dios mío, sabemos, Señor, que nada es incomparable al sacrificio que tú hiciste en el madero de la cruz para darnos vida, Señor, y una vida eterna con Cristo. Ayúdanos para que podamos, Señor, cumplir con tu palabra, ser hacedores de ella, y un día también de estar contigo, Señor, en ese lugar que tú fuiste a preparar. Gracias por tu enseñanza en esta mañana, y que cada uno de los que hemos escuchado hayamos podido aprender de ella, y también, Señor, el día de mañana ponerla por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.